Bueno, buenos días. Gracias por estar otra vez aquí. Y a los nuevos, gracias por venir con este día, especialmente, que invita a quedarse en la cama o en pijama por lo menos todo el día. Pero bueno, el caso es que retomamos después de, yo creo que el subidón de ayer, los encuentros sin créditos. Este día es diferente. Lo que pensamos Lila y yo es invitar a tres personas que nos parecía interesante reunir por su experiencia, por sus experiencias desde campos distintos, además, con comunidades artísticas de aprendizaje, en distintos formatos también. Y la idea que tuvimos fue invitar a tres personas, a Asier Mendizábal, a Aida Sánchez de Serdio y a Amador Fernández Sabater, que a su vez invitasen a otras tres que fuesen sus interlocutores y que conversasen. ¿Perdona, Lila? Bueno, los bloques en que dividimos la sesión tienen que ver con la publicación que da origen al libro, ¿no? Porque parece como que hemos venido a hablar de mi libro, que en el fondo es el origen de todo esto que está sucediendo. El origen y el hilo. Yo creo que también una de las cosas a lo mejor que puede ser interesante, sobre todo en relación con vuestra primera intervención, que en realidad tiene que ver con otros proyectos u otras iniciativas que hayáis hecho en relación con aprendizajes de prácticas artísticas, pero concretamente con Calostra, es también la continuidad entre distintos, o sea, qué pasa con esta especie como de empezar, terminar, ¿no? Con interrumpir proyectos que se piensan además con un recorrido mayor, que se piensan precisamente para ir sedimentando experiencias sobre las que se pueda ir trabajando en el tiempo, y que de repente por avatares diversos, digamos, se interrumpen y siempre son los mismos, es verdad, siempre son políticos. También eso yo creo que es una cosa como para compartir, ¿no? ¿Cuál va siendo la... Pero bueno, no quiero robar mucho tiempo, es un poco para explicar el formato, también porque pienso que ayer aquí surgía el tema del dentro-fuera, que es interesante, ¿no? El tema de el aprendizaje en la academia, el aprendizaje fuera de la academia. Se habló de prácticas institucionales, o sea, de dentro-fueras, de espacios fronterizos. Se habló de tiempos, se habló también, mucho de conflicto, pero disfrutamos mucho. Ayer yo creo que eso también es un espacio de reivindicación y de libertad que tiene que ver con, yo creo que los aprendizajes. Y nada... yo creo que seguimos. Empezamos con Asier. Asier es artista, yo creo que tampoco necesita mucha presentación. Sobre todo lo pensamos, artista que, como decía antes, has intervenido en muchísimas iniciativas y en muchísimos proyectos distintos y además en distintos contextos, nacionales, internacionales, del País Vasco, de fuera del País Vasco, de otras partes del Estado español, pero también de europeos, ¿no? En prácticas como de experimentación con pedagogías artísticas. Y aquí nos interesaba tu presencia sobre todo en relación con Calostra, pero bueno, yo creo que se trata de hablar de lo que vosotros queráis. O sea que bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotras y empezamos cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias a Selina, Lila y a todos por la invitación. Y como es una invitación que conllevaba otra invitación, como es una invitación a invitar, pues lo primero que tendré que hacer es explicar la presencia de Jon Miquel también aquí. Cuando me invitan a reflexionar un poquito en torno a este problema, ¿no?, de la pedagogía, pues obviamente pienso que a quien debo de invitar para generar una interlocución es a la persona con la que durante más tiempo, de una forma más concreta, he tenido una interlocución con respecto a este problema, ¿no?, con quien más he hablado. Y además, nos sirve para hablar de, ya lo ha adelantado Selina, para hablar del caso concreto de Calostra, que es el que compartí durante un semestre realmente con Jon Miquel. Lo que vamos a hacer, y eso es una condición impuesta por Jon Miquel, no va a ser en ningún caso un diálogo. Eso es algo que me advirtió él
a través de la invitación. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar evitar esa familiaridad que se podía poner en medio probablemente de la comunicación si hubiéramos representado una especie de diálogo aquí, con lo cual no tengo ni idea de lo que va a decir él después, esa era la condición, y él tampoco tiene mucha idea de lo que voy a hablar yo. Así que nos repartiremos el tiempo más o menos en dos mitades. Bueno, voy a hacer primero una pequeña genealogía también de la invitación, porque como ha dicho Selina, hay un libro que es el que hace un poquito de arranque de todo esto, por lo menos en lo que a mí toca, ¿no? Porque a mí se me invita a participar en este libro en un momento en el que todavía el proyecto se llamaba o se iba a llamar Universidad Trasera, todavía no con este nombre del sin créditos, al que por otra parte tengo la convicción de que algo aporté como nombre, luego quizá me refiere a esto. Universidad Trasera se llamaba. Entonces me proponen escribir un texto para el libro, que es ese libro que está ahí, y en aquel momento me proponen también un término, una palabra en torno a la cual desarrollar mi reflexión en torno a la pedagogía. Y aquella palabra en ese momento era popular, y a mí me chirría por todas partes, les contesto que me niego porque popular, entre otras cosas, es una palabra que tiene como mucho lodo semántico pegado, pero ya entonces les decía también que había un problema con la actualidad, fíjate, ya entonces, de la inflexión populismo en popular. Pues, imagínate a dónde hemos parado. Pero lo que no saben ni Lila ni Selina es que yo ya había escrito un texto sobre lo popular, de alguna manera, en un formato muy parecido, de extensión y de tono al que me estaban pidiendo, y que solo ahora he recordado y que he recuperado aquí. Porque al final, bueno, pues si uno insiste lo suficiente en las mismas preocupaciones, pues todo se acaba tocando, ¿no? A posteriori parece que puedes como reconstruir hacia atrás, en retrospectiva, todo, y todo acaba tocándose. Así que lo que voy a hacer es leer ese pequeño texto que he rescatado, que escribí en su día como una columna que mantenía en un suplemento semanal, quincenal, en el suplemento de Cultura del diario Gara, y que se titulaba El canto popular, y que empieza, de hecho, empieza y termina con un fragmento de un poema de Pasolini, que se titula así, El canto popular. En tu inconsciencia está la consciencia que de ti la historia desea, esta historia en la que el hombre no tiene más violencia que la de la memoria, no la memoria libre. El cruce exacto, decía entonces, el cruce exacto entre acción y pasión es el que mejor define el problema específico en que se sitúa el arte en el quehacer de la política. La acción es invocada siempre en la figura del militante, actividad o activismo que en su inalterable compromiso con el saber que informa su práctica cierra la posibilidad de que lo irrepresentado, aquello aún no pensado, pueda hacer agujero, como dice Badiou, en ese saber. La pasión, por contra, esa pasividad del sujeto expresada como padecimiento, sería la opción del esteta. Esta figura trascendente del sujeto artístico aparece siempre como políticamente inocente en su padecimiento de la verdad, que vehicula a través de la belleza, aun cuando el drama de la inocencia política es que siempre será susceptible de invertirse inmediatamente en su peor contrario. Así pues, la forma en que el arte puede aún generar verdades que reconfiguren el saber establecido no pasa por distanciarse de estos dos polos opuestos del militante y el esteta, sino al contrario, de evitar el insostenible punto en que se unirían la acción con la pasión, entendida esta, claro, en su acepción de pasividad o padecimiento. Nada que ver con la idea de sacrificio, sino con una serena consciencia de estar poniendo en juego, en la especificidad del lenguaje y en la sobredeterminación de los signos, aquello sobre lo que no se tiene aún plena consciencia. En el fragmento del poema El canto popular de Pasolini, con el que comienza esta columna, este identifica a la tradición del canto en tanto que memoria del pueblo, actualizada siempre por jóvenes en grupo, como ese punto en el que lo inconsciente cruza la necesidad de la historia y la memoria política es indistinguible del goce. Y termina el poema aludido, y quizá no existe otra salida
que la de dar a su ansia de justicia la fuerza de tu felicidad y a la luz de un tiempo que comienza, la luz de quien es lo que no sabe. Cuando releo esto me doy cuenta de que hay un montón de cosas que después, bueno, no es de lo que hablé ni de lo que quise hablar, pero uno podría pensar que en esa dicotomía que está implícita en esto que acabo de leer entre saber y verdad, estas dos categorías, bueno, que tiene su tradición también en la filosofía o en la filosofía política más concretamente, había también ya algo de lo que iba a ser la discusión fundamental de lo que después iba a ser Calostra, ¿no? Esa idea de que el problema de la educación artística, de la pedagogía, es que tiene o por lo menos tiende a legitimarse en una serie de saberes, a menudo una serie de saberes externos, y que se mide con el propio límite que eso genera, que es el de que se evacúa la posibilidad de que esa verdad, en oposición, en esa dicotomía al saber, aparezca a través de la praxis. Un poco eso era el marco de fondo de la discusión que teníamos cuando empezamos a hablar de toda la sintomatología, vamos a decir, que nos llevó a Calostra. Y también, a través de la mención al poema de Pasolini, esa idea o esa intuición de que si acaso lo que importaba de esa distinción entre la verdad y el saber era esa idea del grupo, ¿no? De compartir en grupo, si no el canto, por lo menos sí los procesos, ¿no? de creación. Obviamente esa terminología no formó parte en ningún momento de las discusiones, entre otras cosas porque yo creo que nos hubiera dado algo de risa el estar aludiendo a un proyecto pedagógico que desplazara esa legitimidad de otros saberes, empezando hablando de Badiou o de la filosofía política de una formación directa. O sea que nunca este par de verdad y saber nunca se incorporó a esa discusión, y ahora al rescatar este texto me parece que quizá hubiera sido una buena forma de empezar. Pero como he dicho, no escribí sobre lo popular y no planteé esta dicotomía, sin embargo planteé otra, que es la que finalmente se publicó, y que es uno de los términos que sí que utilizamos en aquel momento para caracterizar ese problema a partir del cual surgía Calostra, que era concentración. Voy a leer un poquito rápido, porque es un texto muy corto, lo que propuse entonces. Concentración: si en algo replican, bien que involuntariamente, los programas educativos un síntoma paradigmático de nuestro presente, es en el modo progresivamente disperso de aprehensión de conocimientos. La proverbial accesibilidad inmediata de los contenidos, de virtualmente todos los contenidos, ofrecida por la tecnología, es presentada como la condición más determinante de nuestra circunstancia epocal. Una consecuencia de tal accesibilidad indiferenciada es la ecualización de los contenidos o, lo que es lo mismo, una valorización de los mismos en términos de intercambio. Y el reflejo de esta lógica de los sistemas educativos que atienden a esta manera, a esta nueva tesitura, es el de la oferta de contenidos que resulten valiosos a cada individuo en la configuración de su bagaje académico profesional. En esta especie de diseño de sí exigido por el mercado laboral. No en vano, la unidad de medida de estos contenidos asumió, sin gran escándalo, la unidad de medida llamada crédito. En el caso de la educación artística, esta dispersión se agrava por el hecho de que tiene un correlato exacto en la organización espacio-temporal de la enseñanza práctica. Tras la renuncia al espacio propio del taller, en el que sedimentar y compartir con otros los resultados de la praxis, los y las alumnas deambulan por diferentes ofertas sin que haya un nexo mínimamente duradero en el que construir complicidades y practicar el saber fundamental que constituye el vivir juntos. La cualidad que se echa en falta en los programas educativos del campo del arte, los académicos, claro, pero también los talleres, residencias o seminarios adscritos a instituciones artísticas, es pues la que podría caracterizarse como concentración por oposición a la dispersión señalada en todo lo anterior. Habilitación de contextos en los que comprometerse con una cohabitación durante un tiempo largo en un mismo lugar de referencia que, más allá de la identificación de contenidos, fuerce a aprender experimentalmente la manera de cooperar, de convivir, de establecer el lenguaje común de la praxis
mediante el que adquirir conciencia crítica no solo de nuestra propia posición en relación a nuestros pares, sino de la tensión entre individuo y colectividad en términos más generales. Esta idea de concentración como un polo antagónico de la dispersión, que caracterizaba como una casi condición epocal, como una especie como de síntoma del presente, sí que fue desde el principio uno de los principios rectores de todo el proceso, primero de sintomatología y después como de proposición, que fue Kalostra. En aquel momento, por hacer una pequeña genealogía de aquel proceso, todas esas intuiciones que teníamos a través de la participación en talleres, en seminarios a los que hemos estado, que siempre tenían algo de frustrante precisamente por eso, precisamente por lo disperso, precisamente por la falta de digamos, un nexo que intensificara ese tiempo compartido, no tomó una forma concreta hasta que fuimos apelados por una institución. Hay un momento en el que se nos invita a reflexionar tras casi el desmantelamiento de Arteleku, que es un poco lo que nos había unido en primer lugar, no solo a quienes partimos pues, en Kalostra, sino a un grupo mucho mayor de personas. Y ante esa necesidad de dar cuenta de, por una parte, qué era lo que había sido fundamental en nuestra formación de la situación de Arteleku, pero también ante esa necesidad de actualizar o de reescribir lo que entonces fue tan operativo a unas condiciones nuevas, a una coartada nueva, lo que propusimos fue directamente que queríamos hablar en términos de escuela, que lo que queríamos era generar una escuela, entonces decíamos, experimental, que respondiera a esa sintomatología que detectábamos en el problema no solo académico, sino en general, como he dicho, de la educación con respecto al arte. Así que, por una parte, tenía que tener en cuenta esa historia concreta, esa historia específica de la que todos habíamos sido parte, que era la de Arteleku, con algunos de los talleres que generaron una forma de comunicarnos entre nosotros, que generaron una especie como de técnica por la cual podíamos contar los unos con los otros en nuestros respectivos trabajos, que es, yo creo, que la herencia más fundamental que nos dejó aquel periodo. Y teníamos que intentar que eso se convirtiera en un método comunicable, vamos a decir. Por otra parte, también eso nos trasladaba una especie de responsabilidad que no habíamos tenido que atender hasta entonces porque ninguno de nosotros participábamos directamente de la academia. No somos profesores en Bellas Artes, no hemos estado en el contexto concreto de Bilbao, quiero decir, a pesar de que estamos involucrados en otro tipo de contextos académicos fuera o no académicos. Y eso conllevaba también una especie como de actitud casi conspirativa, ¿no? De trabajar a la contra, de no trabajar pensando en una institución, sino casi pensando en el margen que dejaba esa posibilidad de cancelación de una institución que se acababa y una que no acababa de aparecer. Así que en torno a ese diagnóstico lo que entendemos es que tenemos que plantear una metodología que sea comunicable. Y esa metodología, de alguna manera, respondía a esa idea de la concentración, a esa idea de generar un espacio de intensidad que tuviera que ver con el estar durante mucho tiempo, el compartir durante mucho tiempo una situación, quizá más que nada para generar ese tipo de herramientas comunes que a la larga, a posteriori, pudieran generar ese trabajo compartido que nosotros creo que de alguna manera valoramos tanto en aquel momento. Entonces, lo resumíamos en algunos puntos, los voy a ir leyendo casi del informe que hicimos entonces. Y el primero se refiere a esa idea de concentración contra dispersión y a la de la presencialidad, ¿no? La presencia en un mismo espacio y en un mismo periodo de un grupo de personas comprometidas con la intensidad compartida. Eso, al final, se traducía en que queríamos recuperar el hecho de que la gente pasara tiempo en su estudio
teníamos una ventaja, quizá, que era el de que lo que se nos ofrecía era un espacio muy peculiar. El espacio de Calostra es un antiguo convento de monjas que había estado abandonado durante mucho tiempo, un espacio bastante incómodo para cualquier otra cosa, del que podíamos segregar una serie de espacios en el que invitábamos a la gente a pasar en ese semestre todo el día, durante toda la semana, trabajando. Lo que se exigía era que quien se comprometiera con ese proyecto estuviera allí todo el día, un poco dilatando las consecuencias de ese proceso, ¿no? En contrapartida a esa presencialidad, en contrapartida a esa exigencia de estar allí, de esa presencia allí, teníamos que organizar la manera en la que nosotros como docentes o como tutores correspondiéramos a esa intensidad. Entonces, lo que decidimos fue turnarnos semanalmente para estar también uno de nosotros todo el tiempo allí, durante todas las horas del día, durante toda una semana, y turnándonos de forma que cada una de las semanas constituía una especie como de micro taller que se iba pasando de semana a semana. Nos dimos cuenta que eso generaba también una cualidad que fue casi sobrevenida, que no la vimos, que era el de que los cambios de semana a semana de intensidades tan fuertes de semana a semana lo que hacían era una especie como de aprendizaje por contraste, llegamos a decir, ¿no? Por el cual lo que uno hacía en una semana empezaba a contrastarse con lo que veías en la siguiente semana que no hacía, ¿no? O sea, de alguna manera la diferencia que había en cómo tratábamos cada uno de los tutores las situaciones tanto como colectivas como las personales hacía que también en ese paso de uno a otro en contraste se fuera generando una intensidad también por contraste, también por las diferencias. Había otra idea que también nos parecía que era interesante, que era la de que fueran los procesos y no los proyectos los que eran la mediación de la discusión que teníamos nosotros con los alumnos, pero los alumnos entre sí. Una de las cosas que desde el principio configuró el carácter de Calostra era que no se pedía que los alumnos hicieran un proyecto o presentaran un proyecto en su solicitud para participar, porque entendíamos que una de las cosas que era también muy sintomática del problema no solo de la educación, sino del arte en general, era esa idea de fiarlo todo a la explicitación de lo que se va a hacer, ¿no? Hay una especie como de, facilita todos los procesos el hecho de que alguien proyecte unas intenciones y que después la evaluación de esas intenciones sean siempre con respecto a esa intención previa, ¿no? Que haya una evaluación de resultados con respecto a lo que se anticipa. Entonces, esa idea de que no hubiera un proyecto previo se mantuvo también después, durante todo el tiempo, en la propia práctica, ¿no? Había una idea de que lo que tenía que hacer de mediación, como he dicho, entre los tutores y los alumnos, pero también entre ellos, era que lo que tenía que ser la mediación de la discusión tenía que ser el propio proceso en su materialidad. Eso hacía que el tipo de discusión que se daba no fuera una discusión en la que hubiera que consensuar un espacio ya dado. Si alguien empieza a hablar sobre la verificación de lo que un proyecto prometía o de la anticipación de lo que un proyecto debía ser, parece que se tendía a generar una especie de consenso de evaluación en el que la discusión siempre iba a ser de suma cero. Tú me puedes convencer más de lo que has hecho, yo te puedo convencer más de lo que queda por hacer, pero de alguna manera la discusión ya está delimitada en una especie como de marco previo. Nos parecía que eso era un modo sistemático, no solo en la educación artística, sino casi en todos los procesos de verificación del arte, ¿no? Contra eso, si lo que tienes como mediación es un proceso
de trabajo, digamos, material, si lo que tienes es el propio objeto del proceso delante, esa discusión de suma cero deja de referirse a ese marco, porque lo que hay para empezar es una incomunicación, vamos a decir, con respecto a lo que esa mediación supone en la discusión. Esa mediación en la discusión no solo va a ser diferente lo que supone para ti y lo que supone para el que tienes enfrente en la discusión, sino además la condición de la discusión es que sea diferente. Eso hacía que los procesos pudieran abarcarse o afrontarse desde modos totalmente diferentes en cada una de esas semanas y en cada una de esas situaciones, y nos parecía que ahí había un potencial para poder sistematizar eso también como una parte del proceso metodológico que proponíamos. Y después estaba, evidentemente, esa apelación a la comunidad, ¿no? A esa idea de tensión entre la cooperación y, evidentemente, la competición, que se excluía desde el principio del programa, por cuanto, evidentemente, el programa no daba ningún tipo de título, de reconocimiento por haber pasado por ahí, pero también en un primer momento era un programa bastante oculto con respecto a esa especie de validación que siempre dan este tipo de programas. Y a eso le oponíamos la idea de idiorritmia, que era una idea prestada un poco de prácticas reguladas de la vida en común, de la vida monacal, etc., ¿no? Es un término al que se refiere Barthes fundamentalmente, que es esa idea de generar un ritmo propio dentro de una comunidad, ¿no? La idea de que había que generar un espacio compartido, pero donde fuera un ritmo propio el que puntuara también la relación de trabajo de cada uno de los individuos. En realidad, en torno a todas estas intuiciones que fueron tomando forma según íbamos trabajando, la idea era, como ha dicho Selina, que esto en el tiempo fuera generando, fuera sedimentándose como una metodología que se iba haciendo a sí misma, ¿no? Como un método que se verificaba a sí mismo según iba avanzando. La herramienta que teníamos para eso era lo que denominamos el claustro, que no era otra cosa que las reuniones que hacíamos los tutores una vez al mes para intentar sistematizar todas estas intuiciones a las que me he referido e intentar que, a medida que iba avanzando y a medida que íbamos encontrando todos estos recursos, fuéramos capaces de hacer que configuraran una metodología por acumulación. Entonces, las reuniones de claustro, lo que se hacía era se grababan, se transcribían, se hacían a partir de ahí una serie de fichas, etcétera, con la idea de que realmente el proyecto Claustra no fuera la escuela solo, sino también el propio método que se iba sedimentando a partir de esos sucesivos claustros y de esos sucesivos cursos que se suponía que íbamos a hacer, por lo cual, si al año siguiente cambiaban los tutores, o si sucesivamente iban cambiando los tutores, lo que cada año heredaba era el corpus, de alguna manera, de todos los claustros que se habían ido generando en años anteriores. Entonces, el método casi se iba haciendo de una forma muy autoconsciente según se iba trabajando, y además adquiría una especie como de autonomía con respecto a la particularidad de cada uno de los tutores, por cuanto se iba heredando en tanto que corpus, ¿no? En tanto que, una especie como de material sedimentado al que, periódicamente se le iba dando forma, pero siempre con esa ambición de generar una metodología más sistematizada. Y la metodología tenía como objetivo principal, yo creo, el de formalizar, quizá de una manera técnica, el tipo de comunicación específica, el tipo de epistemología específica de la praxis que sirve para que los artistas hablen entre ellos de sus procesos de trabajo. Para que un artista sepa qué tiene que pedirle a otro artista dentro de su proyecto de trabajo sin referirse a, digamos, marcos o coartadas de contenido, sino que busque
en esa relación entre pares una forma de trabajar los procesos que sea propia del trabajo del arte. Y ahí es cuando hablábamos de generar una metodología que aspirara de alguna manera a esa epistemología propia del arte. Yo creo que me he alargado ya demasiado y no le voy a dejar tiempo a Jon Miquel. Así que, bueno, lo dejo aquí. Como sabéis, el programa duró, como sabéis, no, pero os lo digo, el programa duró exactamente un semestre porque los mismos avatares político-institucionales que nos dieron la oportunidad de empezar el proyecto, pues cuando cambiaron los avatares, cambió también la disposición del proyecto y de la noche a la mañana nos vimos con que todo ese trabajo se quedaba en la nada, se cerró la escuela y bueno, lo que ha quedado es ese corpus al que me he referido. Quiero decir que lo que sí queda es todo ese material que se generó y que de momento no tiene más reescritura, quizá porque está esperando una. Os dejo con Jon Miquel. Bueno, yo tengo aquí puesto no me mires, porque así tiene una tendencia al grupo. Yo detesto los grupos, entonces en relación a la idea de la idiorritmia, que se podría definir como tratar de conciliar lo individual con lo colectivo, siempre explico que ya culturalmente o socialmente en el País Vasco hay una presión, o digamos que hay una estructura de funcionamiento que se basa en el grupo muy fuerte, y para mí siempre entendí la idea de ser artista como una necesidad de salir del dominio de lo afectivo, porque lo afectivo, de lo cual ahora se habla mucho, es una manera para mí de manipulación y de control tremenda. Entonces, detesto bailar cuando estoy bailando, me gusta mucho bailar, detesto cuando la gente me busca para bailar, lo detesto, digo, déjame bailar solo, ¿no? Entonces, como Asier tiene una cierta tendencia, si lo hubiera mirado, hubiera estado hablando conmigo ya con su pelvis dirigida hacia mí, ¿no? Y para mí eso es una cosa muy íntima y quería cortar eso de inmediato. Entonces, tres cosas que quiero decir de Calostra es que también detesto estar sometido a cualquier cosa, ¿no? Es decir, tengo problemas con la materia cuando trabajo con el arte porque el hecho de que compre madera me incapacita para yo tener fuerza para transformar esa materia. Lo mismo me pasa con cualquier cosa que ahora lo explicaré, pero fundamentalmente una cosa que me duele mucho ahora, que yo soy profesor ahora en Holanda, en un máster, y es que la gente ahora mismo está muchas veces sometida a sí misma como proyecto. Y entonces una cosa que me propuse cuando fui invitado es que no quería hacer de secretario de mí mismo. Entonces, pero voy a hacer tres cosas como secretario para puntualizar unas cosas que ha dicho referidas a Calostra. Una es que Calostra eran 6 meses, pero que se dividían en 3 trimestres, y cada uno de esos 3 trimestres tenía 4 profesores diferenciados que nos reuníamos cada 3 semanas para hacer una reunión, y luego eso se iba pasando, se recopilaba y se pasaba al trimestre siguiente, donde había otras personas con otro criterio. Y hicimos un mes extra donde lo que hacíamos era estar de nuevo todos los profesores toda una semana para poder ver la evolución que había tenido cada persona. La otra idea que era importante es que yo venía de una experiencia tremenda contemporánea de la academia, digamos, donde hay una especie de tiempo reducido en el cual durante una semana un estudiante que viene cada uno de su país tienen como que tener reuniones con filósofos, con comisarios, con artistas, donde lo esencial es que no hay tiempo. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque yo venía de estar de esa manera todo el año y de repente en Calostra era todo lo contrario, de manera que a la hora de configurar la sintomatología de lo que hacía falta, yo estaba como probando ejercicios. Digamos que cuando tú vas a un sitio una vez al mes y tienes que hacer un workshop, y ese workshop, si te sale bien, es un problema porque no lo puedes desarrollar al día siguiente, porque hasta dentro de un mes no vuelves, y dentro de un mes tú no puedes decir vamos a continuar con lo que dejamos el mes pasado, porque todo el mundo tiene su vida, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer era un método de contraste que yo hago habitualmente ya para mi trabajo, y es que planteaba las mismas propuestas en un espacio sin tiempo, en Holanda, y luego las proponía aquí. Y era como cocinar. De repente era como que veías que un ejercicio estaba dando de sí, o al contrario, era un fracaso, porque no había sido capaz de comunicarlo, y tenías durante la semana tiempo para ir
administrando el tiempo y la capacidad humana para que eso se gestionara de una manera como dirigida, cosa que en Holanda es éxito o fracaso, en el sentido de que ves que has hecho una cosa y te ha dado mucho más de lo que esperabas o todo lo contrario. Y la otra cosa que me parece interesante en relación a lo que ha dicho Asier es que ahora mismo, digamos que la institución arte se cree lo que tú le cuentes que vas a hacer, porque solo pueden evaluar el que te van a dar una cantidad de dinero en función de lo que vas a hacer, con lo cual la idea del proyecto genera unas perversiones que hace que el artista naturalice la manera de pensar institucional, que hace que tú, cuando consigues el dinero, debas gastar ese dinero, porque tienes mala conciencia encima. Entonces, se pervierte toda la cadena. Entonces, nosotros no teníamos nada de dinero para producción. La gente estaba 6 meses encerrada en un convento, en un sitio idílico, junto al mar. Pero recuerdo un día que le llamé a Asier excitadísimo, porque había una artista, o sea, una chica, una estudiante, que de repente estaba realmente luchando consigo misma para quitarse también un bagaje académico que traía, y de repente, en un día de mucha inspiración, digamos que la chica colapsa y me explica en las visitas que hacíamos de uno en uno, y me dice, le explico, precisamente has cambiado muchísimo, fíjate, tal. Yo vine el segundo trimestre, con lo cual pude ver una evolución increíble, ¿no? De lo que hacía al principio, de lo que estaba haciendo. Y de repente me dice, pero ¿es esto? O sea, ¿es esto hacer arte? Y le digo, exactamente es eso. Me dice, pero es doloroso. Entonces le digo, claro, porque no tenéis material. Le digo, la materia eres tú. Entonces yo ya digo, qué frase más coqueta. Entonces le digo así, porque resulta que yo tengo una incapacidad para todo, para vivir en sociedad, pero el arte me ha parecido la identidad que más se adecuaba a esas incapacidades que yo tenía. Entonces descubro, gracias a que yo conozco muy pronto, convivo, digamos, después de la facultad, que yo soy como un robot, entonces voy a Bellas Artes, soy estudiante de Bellas Artes, termino, ¿qué es lo que soy? Tengo la suerte de vivir con 2 artistas digamos, naturales, que son Itziar Ocariz y Sergio Prego, durante 2 años, y desde que yo vivo con Itziar Ocariz, identifico, digo, esto es un artista. Desde luego, si esto es un artista, yo no lo soy, ¿sabes? Es como si esto es un hombre, yo no soy un hombre. Está claro. Y si eso es un hombre, me interesa a mí ser eso, ¿no? Y esto para mí fue muy importante, y en relación a lo técnico, Itziar Ocariz es un prototipo de artista que hay muchos tipos de artista, es un tipo de artista que su práctica está basada en el hecho de que no libera ansiedad material, porque no tiene procesos que se ejecuten hacia afuera. Esto es una cosa que tiene muchas connotaciones ideológicas en relación a lo masculino, a lo visible, a valorar lo visible, a valorar los procesos invisibles. Y lo que sucede con la gente que no tiene procesos que son cuantizables, que son cuantizables, ¿cómo se dice? Es una traducción. Cuantificables, lo que sucede es que empiezan a acumular frustración y culpa porque piensan que no están haciendo nada, cuando lo que sucede con este tipo de artista que no genera una práctica que es visible hacia afuera, que es que no es solo que sea visible para mí, que le tengo que juzgar, sino que para ti mismo empiezas a creer que no tienes trabajo. Lo que sucede es que esta gente de repente un día viene y te dice, voy a hacer esto. Entonces hay una cualidad performativa en esa tecnología que, sin darnos cuenta, y esto sí que fue para mí sin darme cuenta, hacía que el proceso del arte, de la enseñanza, de la práctica artística en Kalostra, tuvimos la suerte de que no teníamos dinero para poder prometer dinero, con lo cual la gente no tenía más que lidiar con el hecho artístico en sí. No podía liberar ni la energía pegando golpes a una madera, ni haciendo fotocopias, que bueno, todos los artistas hacían fotocopias porque había una fotocopiadora y esto es muy importante. Bueno, entonces, lo que yo quería decir respecto a mi invitación es que gracias a que Verónica hace un mes me la encuentro en Bilbao y me dice, ya me he apuntado a lo tuyo, digo, ¿qué es lo mío? Me dice un título sin créditos, ¿qué es un crédito? ¿Qué? Me doy cuenta que hace un año, cuando me llama Asier, acepto la invitación sin saber a qué. Entonces me doy cuenta de que solo lo hago por un acto de confianza. Y entonces, hace un mes digo, ay, me encantaría haber dicho que no a esto porque tengo muchas cosas. Y entonces decido que lo que no voy a hacer bajo ningún concepto es hablar de los proyectos pedagógicos en los que yo he participado. No quiero hablar del DAI, que es el Dutch Art Institute, si queréis me preguntáis, pero yo no voy a hablar de ello. No quiero hablar de Kalostra, que es una escuela que nos cerró el Partido Socialista.
No quiero hablar tampoco del primer Proforma, que es un proyecto que hice conjuntamente con Chomin Badiola y Sergio Prego en el MUSAC en el 2010, que también es un proyecto pedagógico experimental, y tampoco quiero abordar la diferencia de esas pedagogías compartidas con el tipo de taller individual que yo doy y que yo he dado, que no tiene nada que ver con lo que he hecho con ninguno de esos proyectos. En relación a lo que has comentado antes de cómo, en la introducción, cómo se articulaban las diferentes propuestas, lo único que yo tengo claro, desde que lo he hecho, es que cada una de las propuestas colectivas siempre he integrado la confianza técnica con una persona con la que no tengo por qué tener ni confianza, ni una empatía, ni nada en común. Entonces, cuando yo hago el primer Proforma con Sergio y con Chomin, tuvimos que definir una manera de comunicación que permitiera gestionar la vulnerabilidad, básicamente, que es lo esencial. Y eso, cada año, cada proyecto fracasado en el que nos metemos, incorpora más gente. Si yo antes pude generar esa comunicación que yo podía tener con Chomin individualmente y con Sergio individualmente, al tomar el compromiso de hacerlo entre los tres, cambia totalmente, porque no sirve de nada la confianza que yo tengo con cada uno de los dos. Trabajando con Calostra, inicialmente empezamos Asier y yo, el nombre se le ocurre a Asier, nos parecía un nombre tan feo que nos pareció perfecto. Es la traducción literal de claustro en euskera, pero también tenía la connotación de la primera leche, tal, materna. Entonces, como no quería ser un divulgador, cuando yo conozco a artistas verdaderos, yo decido que yo no lo soy. Pero con los años he decidido que voy a ser un artista. Es decir, como constructo social, como constructo identitario, yo voy a ser un artista. Precisamente el hecho de que no lo soy naturalmente me obliga a analizar técnicamente los procesos de cualquier artista que se me pase. Siempre cuento la anécdota de que yo aprendí a nadar con 20 y muchos años y aprendí a nadar en un mes crawl, braza y espalda. Fui a nadar en la sociedad y me choqué con una señora y comprobé que no me habían enseñado a flotar. Entonces veía cómo me ahogaba y yo decía, no me lo puedo creer. ¿Por qué no me han enseñado a flotar? El problema de flotar tiene que ver con el tiempo y con lo periférico y con lo invisible. Tuve que llamar a una amiga mía y dije, ¿cómo flotas? ¿Cómo flotáis? Entonces me decía, no sé, nunca lo he racionalizado. Entonces se metía al agua y hacía, no sé, hacía así. Y yo miraba y decía, sí, ya está, lo tengo. Es hacer el subnormal. O sea, quiero decir que de repente me di cuenta que no se contemplaba lo más esencial, que es cómo mantenerte a flote. El problema de la enseñanza en general, a partir de las citas que ha hecho Asier, es que si se entiende que es como información que se te transmite, eso no tiene nada que ver con el arte. No sé qué tiene que ver con la enseñanza en otros ámbitos, pero con el arte no tiene nada que ver. Y el problema del arte es muy específico y lo que yo hoy proponía era que no quería ser un divulgador, sino que yo lo que quería era comportarme como un artista, teniendo en cuenta que no lo soy. Entonces, yo decía, ¿qué puedo ofrecer yo respecto a lo que ofrezca cualquier otro? ¿No? Y entonces, una de las cosas más importantes para mí para decir es que hay mucha mitología, si se está como sublimando mucho la idea de la pedagogía. Yo siempre digo que para mí la pedagogía es algo que me repugna porque me obliga a tratar con otras personas. Y eso para mí ya es un acto de violencia por definición. Pero es similar a limpiar el baño de mi casa, que yo lo detesto, pero no quiero que nadie lo limpie que no sea yo. Entonces, para mí dar clases es eso, es decir, antes que te des esa persona, lo hago yo. Ahora, lo odio con todo mi corazón. Entonces, esto es una cosa que pensé qué cosas podía parecerle incorrectas a Asier, y entonces he hecho una acumulación de algunas de ellas, ¿no? Entonces, esto tendría que ver, la idea esta de pedagogía e higiene, ¿no? Pero hace poco, en mi última clase en Holanda, les propuse un planteamiento de un ejercicio que era un planteamiento primero de una traducción de un medio a otro, que tenían que hacer una traducción simultánea, posteriormente tienen que hacer una traducción consecutiva, en la cual tú conceptualizas la información y ya la das articulada.
Y de repente vi que unas personas estaban un poco con presión de que quizás lo que estaban haciendo no era, y les dije, vamos a ver, lo que estáis haciendo no es arte, es un ejercicio de análisis, es un ejercicio objetivo, y les dije, en mi clase nadie hace arte, si queréis hacer arte lo hacéis en casa. Y entonces cuando luego lo escuché dije, qué buena. Resulta que lo paradójico del arte respecto a cualquier otra enseñanza es que el arte no interviene en ninguna de las fases que concluye en el arte. Parece una paradoja, ¿no? Pero tú cuando estás haciendo arte, lo único que estás haciendo es intentar organizar material, como cuando cocinas, como cuando diseñas un edificio, cuando tienes que dar de comer a 12 personas. Lo que haces son una serie de pasos donde el arte no existe. Yo tengo una alumna que viene de la coreografía, de la danza, y ha venido a una escuela de arte para aprender qué es el arte, pero ella no sabe lo que es el arte. El problema de la enseñanza del arte es que en las facultades que yo conozco, lo digo con respeto a los profesores y profesoras que estáis aquí, es que yo nunca me encontré con una persona que supiera lo que era el arte. Ha oído lo que es el arte, sabe identificarlo cuando está enfrente, pero ninguno lo sabe producir. Técnicamente, objetivamente, se puede determinar que tú no tienes la capacidad demostrada para que la sociedad consensuadamente te diga eso que parece un libro es arte, ¿no? Entonces, esto dificulta muchísimo la confusión que se está dando en relación al arte, a la problemática del arte, sea lo que el arte sea. Tenéis que entender que yo no soy artista, pero lo voy a entender, darme unos años y yo lo entenderé. Entonces, el problema es que hay una cita de John Dewey que a mí me gusta bastante que dice que o sea, esto nos enfrenta al problema de qué es la técnica, qué es lo técnico. Entonces, la técnica es lo que esa alumna que os he contado en Calostra entiende que dice, ¿es esto un proceso técnico-artístico? Digo, es exactamente lo que tú estás viviendo ahora, es un proceso artístico, pero es que ni siquiera me podría servir para comunicárselo a otra persona que está en el piso de arriba con una problemática totalmente diferente. Entonces, el problema de esto es que hace poco me fui a Texas con unos alumnos de Holanda y de repente me encuentro en una exposición permanente de un artista de Texas, pero yo no me enteré del comentario. Entonces eran varias salas de un edificio habilitadas para tener una exposición permanente de pinturas minimalistas. Las pinturas eran planas, más o menos gris, más o menos brillantes o mates, y de repente la persona que había producido eso no se cortó ni media y explicó a mis alumnos, que yo no lo escuché, que en aquel cuadro que estaban viendo en ese momento, un cuadro geométrico, os podéis imaginar, de 2 rectángulos, había mezclado con la pintura las cenizas de su gato muerto. Y yo digo, no me lo puedo creer. Digo, ¿cómo? Dice, sí, ha sido muy fuerte. Digo, no me lo puedo creer. Bueno, pues lo que está pasando ahora mismo es que yo decía, pero ¿para qué nos tiene que contar esa repugnancia? O sea, digo... Y luego cuando volví a Europa, escribí un texto para la clase explicando que era el síndrome, ahora llamo ya el síndrome del gato muerto, es que es un síndrome que ante la incapacidad para definir qué es el arte, qué es lo técnico en relación a la producción artística, el artista necesita constantemente recurrir a relatos externos para hacer que eso que objetivamente está muerto, porque está muerto 2 veces. Primero, hay un ser vivo muerto y luego hay un objeto que, por definición, un objeto artístico para mí es un objeto inerte que tiene una capacidad de contener una especie de vida o de posibilidad de ser activado como lenguaje. Digo, está muerto el gato y está muerto el cuadro, pero es que si no me lo cuenta, esas cenizas no consiguen ser significantes, no consiguen que den sentido al cuadro. ¿Qué va a hacer entonces? Recurrir al contenido, que es lo que se hace ahora. Si yo te hablo de postcolonialismo, mi trabajo va sobre el tema postcolonial, estoy trabajando con un colectivo de Amorebieta, que yo soy de este pueblo, que era un colectivo... Entonces, el problema es que hay mucho despiste, y entonces es muy difícil identificar qué es eso que sea el arte, y estamos dando vueltas alrededor. Y eso genera unas situaciones en las que, por ejemplo, en el lugar en el que estoy yo, que sería la academia, por encima de todo está el filósofo invitado. El filósofo es el que manda. Luego está el comisario, comisaria, cuando digo filósofo, filósofa, la comisaria, el comisario. Y luego está el artista, y luego el estudiante. Y esa es la jerarquía que hay.
tienes 2 años, el segundo año estás tan acojonado con que tienes que hacer una tesis y de repente pretendes ser un filósofo, una persona que no ha pensado media hora seguida. Y entonces ya el segundo año solo antepones, como se hacía con la gimnasia o con las artes plásticas, antepones a cualquier otro criterio y proyecto personal o vital, antepones el llegar a estar hablando de tú a tú con Deleuze. Y si no, a poner todas las citas que puedas de Deleuze. Y es dramático, es una cosa alucinante. Entonces, el problema con este síndrome que os he dicho, que lo que quería era generaros imágenes que no os olvidéis ya nunca, porque yo recuerdo siempre que a mí, soy una persona muy impresionable y de pequeño, cuando la pornografía no estaba a la altura de, o sea, como ahora, que la podías encontrar en el plato de la sopa, yo recuerdo que mi primera impresión como de shock fue una revista pequeñita en la cual toda una hoja izquierda eran las carátulas de todas las películas en VHS, imagino, de la época, ¿no? Y eran unas carátulas de hombre-mujer, todas ellas, que a mí me parecieron repugnantes, o sea, me pareció una cosa, bueno, detestable. Yo tendría, no sé, 8 o 10 años, yo lo encontré y dije, ¿qué es esto? Entonces yo para ir a la escuela iba por un caminito así muy bucólico, lleno de piedras, y entonces yo lo iba cortando, y entonces cortaba piecitas así, que iba soltando de camino a clase, porque yo necesitaba que la agresión que yo había sentido, como saber que mucha gente tuviera esa especie de sello en la cabeza. Todavía pienso, digo, ¿cuánta gente habrá visto aquella cosa de camino a clase diciendo que esta piedra cuadrada qué es? Y era como... Porque para un crío tú no puedes decodificar qué es eso. Primero porque es muy abstracto, esta idea así como tal, es como de una época, ¿no? Y era como decir... Entonces, yo creo que me he hecho artista porque realmente la capacidad, la única capacidad, lo único decente del arte es que realmente hay momentos en los que puedes, a través de la neutralización del lenguaje, consigues grados de emancipación bastante intensos, que a mí personalmente digamos, me resultan como apetecibles por el hecho de que, pese a lo duro que pueda ser artista, que me parece una cosa horrorosa, realmente me parece rentable, me sigue pareciendo rentable por una especie de lucidez a la que te obliga o algo así. Y luego he hecho también una lista de sospechas de mí mismo, porque cuando estás en una situación violenta como la de estar enfrentado a unas personas como esta de ahora, a veces dices más cosas de las que quieres decir, a veces no has dicho lo que querías decir. Desde que trabajo, yo antes hacía talleres intensivos, los míos eran talleres súper intensivos, que te vuelvo loco y te vas a casa y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Tengo una facilidad, sabéis que en el método Feldenkrais, que yo estoy obsesionado con el método Feldenkrais, un método de movimiento, se analiza que la contracción es un movimiento muy rápido, pero la distensión necesita tiempo, igual que la enseñanza. Entonces, el problema del tipo de talleres que yo he hecho siempre es que puedo crearte como la ilusión de que estás dentro de una realidad que es permisiva, que promueve, digamos, que tú aparezcas en todo tu ser, digamos, sin protección, ¿sabes? Pero es que eso, si va a ser 10 días y luego vuelves a la realidad, no sé si es casi contraproducente al final, ¿no? Porque te quedas con un nivel de vulnerabilidad muy, muy peligroso. Ahora que estoy dando clases 8 meses al año, no puedo ejercitar esta manera intensa de aparecer, hipnotizarte y salir corriendo diciendo me repugnáis, o sea, no lo sabéis, pero me repugnáis todos, y vuestros problemas también, ¿no? Cuando tú tienes una relación de 8 meses, no puedes salir huyendo. Y entonces hay 2 problemas que he localizado que son fundamentales. En la zona costera de Bermeo, las madres, cuando tenían a sus hijos y los maridos estaban en el mar, porque fundamentalmente es una zona pesquera, tenían una palabra que se utilizaba hasta mi generación, que yo no la he oído, pero mi madre la utilizaba, que se llama la tardanchie, que es una traducción en castellano, sería como la tardanza. Lo que hace una madre cuando cría hijos y no puede hacer nada, le dice, vete donde Antonio y dile que te dé la tardanza. Y entonces Antonio tiene al niño o a la niña el tiempo que él puede, y ya cuando no puede más le dices, dile a tu madre que ya está, o dile que no tengo más. Entonces, era una manera de gestionar doméstica, de gestionar el tiempo que no tenían a través de lo comunitario, ¿no? Cuando este año pasado
voy a hacer un texto a partir de uno de los problemas más fuertes, que es lo participativo y lo ocupacional, es que una tentación cuando estás muy liado es generar ejercicios prácticos que por lo menos te den la impresión a vosotros de que estáis ocupados y ¡oh, está guay, yo mí, que le hemos estado caminando boca abajo y tal, guau, qué pasada! Entonces, para mí eso se llama entertainer, que es entretener, en el sentido de molestar a una persona que va en una dirección y obstruirle, ¿sabes? Eso se llama parar, eso lo han hecho todos los profesores de toda la vida. Entonces, el problema con mi madre es que le digo a mi madre recientemente, oye, me han dicho que también de donde tú eres se utilizaba la palabra, y me dice, sí, claro, la tardanza, claro. Me dice, me dijo un día mi tía, dile a tu madre que ya te he dado la tardanza que podía darte. Y yo dije, creo que lo que me ha dado es tiempo, tal. Entonces le digo a mi madre, pero ¿cómo es posible que en 48 años que tengo nunca me hayas utilizado la palabra? Dice, claro, es que no hacía falta esa palabra, para eso ya estaba la escuela, para quitarnos a los niños de encima. Entonces, para mi madre la escuela viene a ser una especie de entretenimiento industrial, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas para la enseñanza del arte, para mí, es que ante la dificultad de afrontarlos de verdad, seriamente, y que las condiciones no son las óptimas, uno muchas veces tiende a distraer a la gente. Que lo hemos hecho toda la vida con los niños, pues se hace con los alumnos igual, ¿no? A mí me parece súper sospechoso cada vez que yo me veo promoviendo un ejercicio donde se involucra a la gente, por ejemplo. Pero lo hago porque eso tiene una parte positiva si sabes hacia dónde quieres ir. La otra parte, ya la ha dicho Asier, es la idea de la información exclusiva privilegiada. Es la idea esa de que yo siempre tengo... Porque el problema de lo académico es que ha inundado, ha absorbido al arte. Ya el arte tiene todos los problemas del arte académico. Y el arte académico es un arte conservador, por definición. Y entonces el arte conservador lo que hace es como ir a lo exclusivo de la información, que es una manera de emular lo que se llamaba antaño la subjetividad individual. Es decir, ante la incapacidad para definir tu subjetividad, porque no tengo tiempo para saber qué técnica vas a aplicar tú para que tu subjetividad aparezca clara cuando hagas una obra y yo vea este libro y diga, ¿quién ha hecho esto? Y te digan, ese. Dices, me interesas. El problema es que ante la incapacidad de eso, el sistema académico ha ido generando un sucedáneo y es la exclusividad. Es que si tú estás trabajando, imagínate, me da igual, Saussure, estoy trabajando con, qué sé, Deleuze, dices, ya, ¿no conoces el texto? Es que hay un texto, no conoces, hay un texto de Deleuze que no se ha editado en castellano todavía, lo tengo en francés si lo quieres. Entonces, está la idea capitalista de que yo soy el que tengo y siempre tengo más que tú y encárgate de saber que yo siempre voy a saber más que tú. Entonces, eso genera también en el alumno la idea de que tú tienes autoridad y eso no es tener autoridad, eso es tener poder en el sentido negativo. Es la institución de la autoridad, es el poder o algo así, no lo he pensado demasiado. Y luego, para cortar, que ya voy muy rápido, quería contaros que el problema de la academia, que ya se puede hablar del problema del arte porque es el mismo, es que el problema de un historiador o una historiadora cuando te da un consejo en las notas que hacemos presentaciones públicas, el historiador no sabe cómo se hace arte. Como os he dicho, yo en la facultad he oído gente que ha oído hablar del amor. Yo digo siempre, la facultad es un sitio donde hay gente que nunca se ha enamorado, pero ha leído muchísimo sobre ello. Pero ellos dicen, hombre, yo no enamorarme, yo creo que no. O un orgasmo, es esto. No tienes manera de conceptualizar si eso que tú tienes es eso de lo que hablan. Entonces, el problema es que generalmente inciden en manifestar tu falta. Es decir, un historiador, cuando tú haces una obra que está mal, como no sabe cómo ayudarte técnicamente, te va a decir, deberías mirar las performances de los 60 y los 70 que se hicieron en Sudáfrica, que no lo conocerás. Entonces, yo lo que voy a incrementar es la idea de que a ti te falta. Cuando el artista se podría perfectamente partir de la idea de que tú ya tienes lo que necesitas, lo que no sabes es cómo gestionarlo. Porque la información que te falta te va a venir después, pero es que todo el sistema, o sea, la sociedad desde pequeñito te va a explicar que te falta. Entonces, he hecho unas dicotomías que son la falta a la abundancia, la información, lo ocupacional, es decir, pues yo tengo la información, el miedo a la confianza,
Estoy haciendo un texto ahora para explicar, realmente el tema del miedo es esencial en la sociedad, pero en el mundo del arte yo lo he aprendido a gestionar de una manera fantástica, porque si no enfrentas el miedo, no eres capaz de enfrentar todos los demás cuestiones técnicas. Y luego tengo un texto donde en Inglaterra tiene gracia, o sea, en inglés tiene gracia, aquí no tanto, y es que yo les digo a todos los anglosajones, no, a toda la gente que habla en inglés, con la que yo me comunico, que el concepto de research en realidad es un rebuscar. Que el artista, yo digo, el artista busca. El artista busca, tú no tienes que rebuscar. Rebuscar es como ir para atrás, ¿sabes? Entonces, ahora eso lo tengo ya escrito, pero quiero hacer una idea entre rebuscar, revolver y revolver. Porque parece ser que de repente la gente utiliza los libros y el saber como para arrojártelos. Es decir, si yo soy súper feminista, no, perdona, yo tengo unos disidentes, una escuela disidente a esta, que es mucho más feminista que tú. O sea, cualquier cuestión siempre parece que puede ser utilizada como algo bien, como propiedad o como propiedad arrojadiza. Aquí esto me duele muchísimo cómo se convence primero al alumno de que le falta, y una vez que le falta, que tiene que armarse. Y que tú tienes que estar armado. Y yo digo, no. ¿Por qué? Porque tú me lo digas. No tengo por qué estar articulado. Me estoy hasta aquí de la articulación. O sea, soy una persona desarticulada, pero soy una persona desarticulada. Y tengo la capacidad técnica, porque si no, no podría estar hablando aquí como ahora, ocupando un espacio que yo considero no convencional, ¿no? Y luego está la idea del crédito que ha dicho Asier, que sabía que le iba a comentar, y tengo la idea de legítimo, que también hice un texto donde explicaba que el problema es que cuando la legitimidad del artista proviene de otras áreas, bien sea de la filosofía, la sociología, la antropología, legítimo en castellano tiene la palabra timo dentro. Entonces, el que te legitima te quita. Es un banco, siempre. Entonces, piensa quién te legitima, porque si te legitiman tus pares, tus amigas, amigos artistas, tú estás ensanchando técnicamente. El problema es que no se crean espacios donde ese ensanchamiento se extienda en el tiempo. Y, bueno, yo creo que ya, no sé qué hora es, pero también tenía la idea de que el miedo, que tenía aquí una cosa que yo, cuando aprendí a conducir, también he aprendido todo muy tarde, por eso quiero aprender a ser artista ahora, y es que en el carnet de conducir estaba el teórico y el práctico. Entonces, yo en la época franquista, si yo no sabía algo, me metían unas hostias, pero, o sea, yo he izado la bandera los sábados, no sé si tenéis una edad, pero vamos, que yo tenía que ir a clase y mi director era un militar retirado. Entonces, aprendí lo que era el miedo físico, ¿no? O sea, no me parece ni escandaloso, me parece lo lógico, ¿eh? Lo natural, me encanta esa palabra. Pero cuando aprendes el carnet de conducir, en la época que yo lo aprendí, que ya era muy tarde, se dividía entre teoría y práctica. En la teoría se generaba la idea de que no estuvieras seguro. No sé si os acordáis, los que habéis sacado el carnet, que cuando sabes, te dicen, cuando sales por la izquierda vas a 50, si sale un burro, tal, tú dices, bien, lo tengo. Cuando tal, si no es un burro, si es un carro, tal, lo tengo. Pero luego empezaron, siempre había una última pregunta, ya en el temario, que te decían, un burro, un carro. Ya entramos en el terreno de la poesía. Y solo estaba ahí para que tú dudaras de lo que sabías, de lo que te acaban de decir. Es decir, te han enseñado, si mezclas la harina con el esto, tal, haces una masa que se llama no sé qué para las croquetas, bechamel. Pero, ¿y si te viene una persona educada en la época donde te pegaban, necesita que tú sientas el miedo de no, lo has hecho mal, has puesto antes el bechamel y no has enfriado. Entonces, el miedo para mí ha sido esencial en cualquier cosa con la que me he enfrentado. Y después en el examen práctico descubrí que para aprobar había que imitar. Yo no entendía nada, yo me sentaba en el coche y ya entendí por imitación, que es como he aprendido todo, es decir, que yo no tengo ni idea de nada, básicamente. Y yo decía, creo que tengo que hacer así, con un espejo, creo que tengo que hacer así, y luego tengo que hacer como que me he asegurado. Y un año y medio después, cuando yo ya conducía, decía, era para que yo mirara para atrás y mirara y bajara la ventanilla. Yo solamente imité 10 movimientos, que es como he hecho toda mi vida, para tirar para adelante y que me dejaran en paz. Y entonces el problema de las escuelas de arte es que la gente solo imita y no tienen nunca el tiempo para en la práctica entender que cuando haces
es para que se me oiga, no es para hacer. Ahora tú, para que te vean bien, haz... ¿No? Entonces, es tremendo el tema de lo mal que está el tema de la enseñanza del arte, porque nadie sabe hacer arte, porque nadie ha, digamos, tomado ese esfuerzo, y después que tú sepas hacer arte tampoco significa que sepas enseñarlo. Entonces, si juntas una cosa sobre la otra, pues ya es bastante complicado. Entonces, la única razón por la que yo me veo involucrado en estas cosas colectivas es porque cada vez más tengo más personas desde hace muchos años que forman parte de una realidad que es la mía, y a mí me interesa que haya más gente de mi realidad, ¿no? Que tenga una visión en el mundo que no esté basada en todas estas materiales como el miedo, la inseguridad, tarara, que como ya las tenemos, no hace falta que las trabajemos. Yo creo que hay que trabajar otro tipo de cualidades. Y realmente luego hemos aprendido, yo creo que mucho, porque es acumulativo. Lo que sí que es acumulativo es que cuando yo ya estoy con Asier haciendo calostra, yo he aprendido latín haciendo proforma. Cuando he hecho proforma y vemos que no funciona, que el alumnado de una determinada edad no le sirve que tú le involucres en procesos artísticos tuyos, porque piensan que están ahí pero no han llegado. Entonces, cuando se van a la calle de nuevo, no han trabajado su área de flotación. Entonces, para mí ha sido esencial reconocer, cuando yo estaba en Artelecu, una persona y decir, o sea, un artista para mí es como alguien de campo. Tiene una ideología que está en el cuerpo y tú estás de enfrente y dices, esta persona es como verdadera. Cuando tú ves eso, no necesitas pensar, lo reconoces por otras prácticas como animales, si quieres, que tú... Entonces, para nosotros ha sido fundamental reconocer eso fuera, cuando éramos más jóvenes, y pensábamos que ciertas prácticas de nuestros talleres o pedagógicas tenían que ver con ven a mi proyecto o así soy yo, y no necesariamente tiene que funcionar, porque te crea como un espejismo y luego tú no eres capaz de soportar el proceso técnico o la construcción de tu técnica, porque además tu técnica es diferente a la de él, la tuya, o sea, cada uno necesitamos una técnica diferente. Entonces, creo que la obligación de consensuarlo con otras personas te obliga también a identificar eso que tú haces naturalmente, pero que nunca habías pensado sobre ello porque no tenías necesidad. Y al final, en mi caso, tengo la suerte de que como soy muy malo como artista, no tengo nada natural, no hay nada que provenga de la facilidad, sino que todo lo tengo que hacer conceptualizándolo, como respirar casi, ¿no? Es como si tuvieras que pensar, ¿cómo se respira? Nunca lo he pensado. La gente no te va a enseñar a respirar, pero si tú no sabes... Entonces yo creo que, bueno, es apasionante y ya os he dicho también lo que me gusta. Y bueno, seguro que Asier tendrá algo que matizar, que le he visto apuntando cosas. Y es que me he propuesto no mirarle a los ojos, ¿sabéis? No tengo ni idea. Eso... Y ahora... bueno, que sería el momento para abrir el debate, ¿no? Si queréis preguntar alguna cosa, comentar algo de todo lo que han dicho. Yo os quería preguntar a los dos. Yo no soy artista y no tengo ningún conocimiento técnico, entonces cuando hablabas de que la mediación era el proceso y no el proyecto, quería ver si me podías poner un ejemplo para entender un poco cómo funcionaba eso. Y luego también hablabas, yo Miquel, hablabas de gestionar la vulnerabilidad y quería saber un poco a qué te referías con eso. Lo que media en una comunicación para que sea productiva y para que sea más allá de ese marco que decía de suma cero. Un ejemplo que utilizaba para explicar eso era, si tú hablas de la pintura de Arteta, hay un marco al que te refieres en el que tienes que convenir
un montón de convenciones, un montón de cosas para que entendamos que nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces podemos tener una opinión diferente, podemos discutir, pero vamos a tener que negociar un punto medio en el que tendrás tú más razón o tendré yo más razón, porque estamos hablando de algo que se sostiene a través de un montón de determinaciones bueno, que son convencionales, en tanto que son convenciones culturales. Pero si tú hablas de un cuadro de Arteta, si tú hablas ante una pintura de Arteta, entonces el hecho de que cada uno de nosotros veamos una cosa diferente en ese cuadro no solo es un obstáculo de la comunicación, sino que es lo que permite la comunicación. Lo que va a mediar es precisamente que el contrato ya no es un contrato que establece ese marco, sino al revés, es un contrato que precisamente parte de que no vemos exactamente lo mismo y que convenimos que lo vemos de diferente forma. Esa es la diferencia. Si lo que inicia esa relación bueno, de discusión con respecto a al trabajo o al proceso es ese material irreducible, vamos a decir, en el cual el punto de partida ya es que no estamos viéndolo igual, en que lo único que se conviene, lo único que se da por hecho de inicio es que ni siquiera lo percibimos de la misma manera, entonces ya no nos encontramos en un punto medio. Entonces ya no es lo que te quito lo he ganado y lo que me quitas lo has ganado. Entonces esa discusión sale por cualquier lado porque siempre va a haber algo en la materialidad de ese proceso que va a hacer que siempre estés abierta a esa posibilidad de diálogo y que siempre puedas adaptarla a diferentes situaciones, en diferentes... pero esa es la diferencia. Ahora sí se entiende a través del ejemplo. Entonces, o sea, por un lado estáis hablando de materialidad, por otro lado, o sea, es un poco para imaginarme el proceso, o sea, no por... ¿El proceso pedagógico te refieres? O... Sí, o sea, lo que pasaba ahí exactamente. Sí, bueno, lo que pasaba allí, para cada persona organizábamos la semana a nuestro libre albedrío. Cada 3 semanas se ponían en común qué es lo que habíamos hecho, se transcribía todo. Entonces, mis clases, o sea, yo tenía un texto por semana. Hacía una lectura del texto que tenía que ser bilingüe porque había gente que, bueno, había que darlo en bilingüe. Eso alargaba un poco ese proceso, pero ese texto siempre estaba ligado a un ejercicio práctico de algún tipo. Como yo llego 3 meses más tarde, los estudiantes, cada uno ya tiene su propio estudio que vas llenando de cositas, de cosas que has escrito, de cosas que has puesto, ropa, lo que se te ocurra. Entonces, yo propongo una cosa que puede ser un ejercicio para la semana y al mismo tiempo, 3 días o 2 días, empiezo a pasearme por hacer tutorías individuales con cada persona, por ejemplo, ¿no? En función de lo que yo haga, si va a ir Itziar o Asier después, le digo, oye, mira, he visto que está pasando esto a nivel de la convivencia, por ejemplo, ¿no? Está pasando esto. Y dice Itziar, pues mira, yo es que me interesa mucho reflexionar sobre qué es el espacio público y quiero que salgan del convento y vamos a hacer algo en la calle. Y digo, perfecto, porque la gente está muy tal. Por ejemplo, Asier cuando llega, para que os imaginéis, el espacio es imposible, es un convento que ha sido restaurado como muy ostentosamente, pero es inviable para cualquier cosa. Entonces, lo que propone Asier como primer ejercicio es que los estudiantes gestionen la distribución de los espacios de todo el edificio, el tabicado, y en función de ese trabajo, que sería el ejercicio de la semana, se adquiere maderas, tal, y se hace la división, por ejemplo. Pero eso, si va Sergio Prego después, va a hacer que Sergio diga, es interesante porque algunas personas han trabajado con los planos, vamos a trabajar a partir de ahí. En su caso. En mi caso, yo coincidía con Itziar y entonces, básicamente, en mi viaje de vuelta le comunico un poco, me ha dado esta sensación, que he pensado esto, ¿qué te parece? Digo, creo que va a ser perfecto. Entonces, vamos descubriendo que lo que decía Asier, que yo he basado toda mi pedagogía, la mía individual, en mis cursos individuales, en la manera en que los perros de pastor de mi pueblo se enseñaban, y es que a la madre se le ataba el cachorro a una determinada edad y el cachorro solo es arrastrado por la madre, con lo cual, por imitación, empieza a asociar el silbido y las órdenes a lo que es el pastoreo. Eso en Proforma lo llevamos adelante, pero vemos que para gente que es muy, muy rezagada,
la velocidad de un grupo, cuando tienes una dinámica de grupo de 15 personas, la velocidad que coge un proceso hace que si tú te han mandado un WhatsApp y te has quedado despistada 5 minutos, cuando vuelves ves a la gente como diciendo, ¿pero qué están haciendo? Solamente porque te has salido fuera un momento. Eso genera un tipo de problemática que nos damos cuenta que está muy bien que estemos todo el rato atendiendo a la persona individualmente. Y aquí, si quieres, lo único con lo que me preguntas de cómo gestionar la vulnerabilidad es que, básicamente, el problema de la noción de técnica es que no se ha entendido, no se ha comunicado y es difícil de explicar, es que tú tienes que ser capaz de administrar todas las sensaciones, todos tus conocimientos, todo lo que te ha pasado, todo lo que te va a pasar, con todos los inputs externos objetivos. Tú tienes que conseguir convertirte en un filtro que sea capaz de generar algo que no tiene por qué ser ni material, que cuando ese algo se manifiesta, todos reconocemos, he ahí una persona, pero se hace por una cuestión mediada, y de repente dices, ¿quién ha dejado esta chaqueta colgada así aquí? Dices, ella, y dices tú, ah, mira, y simplemente es que yo estoy viendo que tú, sin tener la capacidad de liberar ninguna ansiedad en el hacer, hay gente que es muy hacendosa, entonces tú haces, o si escribes, no, ya he escrito 200... complica mucho en la confusión que la materia genera, porque la materia es tan fuerte como tú. Si acumulas materia, la materia te va a llevar a su terreno, porque es tan presente como tú. En la medida en que restringes la capacidad de evasión, es como te digo, vas a estar 3 meses sin móvil y pues es muy fácil que tengas una obligación a saber quién soy, a dónde voy. Y lo más importante para mí del arte, como de la vida, vamos, que es lo mismo, es que tienes que aprender a gestionar tus incapacidades. Todo aquello que tú has enumerado en tu vida como, es que yo no sé hablar en público, es que soy muy mala con las manos, y es que soy muy malo, no sé dibujar. Tienes que enunciarlo y cuanto antes lo hagas, desaparece. Pero si no lo haces, vas a ser la que no quiere hablar en público, la que no dibuja, y tal. Entonces, técnicamente, la vulnerabilidad es algo que socialmente no está permitido, básicamente porque tú quieres preservar tu integridad, y entonces también en Feldenkrais explican cómo, yo sin Feldenkrais, no sé, ¿sabéis alguien de Feldenkrais? ¿Sabéis alguien de Feldenkrais? Pues en Feldenkrais se supone que yo soy muy poco flexible, digo, yo soy muy poco flexible, yo quiero llegar allí pero no llego, ¿no? Lo que se hace es que tú, a tu sistema nervioso, vas acariciando esta parte de aquí, hasta donde puedes, y luego acaricio esta parte. Estas dos informaciones es una acumulación pedagógica que hace que mi córtex cerebral esté relajándose, diciendo, bien, no hay problema con los ligamentos. Lo que sucede es que yo quiero llegar hasta allí, pero mi cuerpo también no quiere llegar hasta allí porque tiene que preservar la integridad de mis articulaciones. Entonces, lo que se hace en Feldenkrais es, por una cuestión de pedagogía de movimiento, hace que cuando luego yo haga esto, y tú dices, si nunca he llegado, y dices, claro, te acabo de lanzar a tu inconsciente, a tu córtex cerebral, la información de que no corres peligro. Porque yo te digo, relájate, te voy a hacer así, ¿no? Inmediatamente tú lo vas a hacer. Entonces, el problema, que no lo he hablado aquí, es el problema de la pedagogía es la resistencia. Pero no la resistencia del que no quiere aprender, sino del que quiero cambiar, pero también no quiero cambiar. Porque entonces lo que propone Feldenkrais pedagógicamente es que el problema del psicoanálisis es que se jacta de localizar resistencias, pero dice, si te resistes es porque estoy presionando. Entonces, lo que él propone es, dame una opción, y el cuerpo siempre dará la opción más cómoda. Nunca me presiones para decirte, ves, te resistes, porque entonces, todo lo que yo soy como persona se va a resistir. En cambio, si yo, como sé un poquito más de eso y tengo perspectiva, digo, le voy a dar una opción, y cuando ella intente sujetarse a la resistencia y vea que es mucho más cómodo, va a ser ella la que va a optar por no resistirse. Pero es intrínseco a ti misma que tú no exhibas tu vulnerabilidad, porque entonces tu identidad como sujeto, supongo que puede perder su integridad o puede ser atacada. Entonces, crear un espacio de confianza en el cual, yo siempre he dicho que solamente en el arte y con la homeopatía, cuando un homeópata te escucha, ¿no? Y dices, ¿qué tal? ¿Tienes diarrea? O tengo eructos, yo qué sé, gases. Y dice, ¿la sensación es de sucio o como limpio? Y tú, no hay culpa, es como, creo que es limpio, es como limpio. Y dice, bien, a él no le importas tú.
Y entonces, en mi caso, lo que yo he comprobado con la práctica del arte es que es el espacio de mayor permisividad. O sea, no existe una identidad para mí mayor para cualquier complejidad que puedas imaginar, identitaria. Entonces, yo voy a ser un artista, aunque sea lo último que haga, me explico. Porque lo voy a ser porque, evidentemente, todos somos una construcción, ¿no? Entonces, las incapacidades es esencial para poder enfrentar la sensación de vulnerabilidad, porque quizá yo no te quiero atacar, pero tú te sientes vulnerable contando ahora determinada cosa, ¿no? De tiempo, pero sí que nos gustaría, bueno, si hay alguien más en la sala que quiera participar, aprovechar. Bueno, pues muchas gracias, ha sido interesante. Muchas gracias a vosotras.